Que finalmente desató todas estas protestas que han tenido, estos resultados que todos lamentamos, finalmente es la interpretación de un artículo de la Constitución respecto de la incapacidad moral permanente. Parece ser que en su conjunto la Constitución no contempla la destitución de un presidente de esta forma, sino simplemente reduce la capacidad del Congreso a declarar la vacancia. Ese sería el espíritu de la norma. En todo caso, existe una entidad que ha sido creada específicamente para este tipo de casos. Se llama el Tribunal Constitucional y es el máximo ente a cargo de la interpretación de nuestra Constitución precisamente para evitar este tipo de desconcierto que finalmente terminan con estas crisis políticas y sociales que hemos vivido. Esta semana, el Tribunal Constitucional pudo haber hecho suya esta causa y finalmente delimitar cuáles son los alcances de la vacancia por incapacidad moral permanente, pero decidieron acogerse a un tecnicismo legal y darle la espalda al país. David Gómez Fernandini nos cuenta todo al respecto. Era la decisión más esperada de los últimos meses. El Tribunal Constitucional tenía en sus manos la posibilidad de aclarar de una vez por todas cómo debe entenderse la causal de permanente incapacidad moral, que permite vacar a un presidente de la República en nuestro país. Una espada que el Congreso ha desenvainado en 4 oportunidades durante los últimos 4 años, y que las últimas 2 semanas, tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra a pocos meses de que terminara su mandato, tuvo al país sumido en una profunda crisis política y social. Pero el máximo intérprete de la Constitución renunció por mayoría precisamente a su razón de ser: interpretar lo que dice la Carta Magna para evitar futuras controversias. Todos tendremos dudas si fue correcto o no correcto la interpretación que hizo el Congreso en relación a esta causal y cómo lo ejecutó. Eso será la duda que hasta ahora nos acompañará. Desapego a su línea jurisprudencial, desapego a su rol de interpretación máxima que le ha otorgado la Constitución, desapego a la historia, desapego al rol histórico que le correspondía asumir en un caso como este. Eso es lo que apena, lo que molesta, lo que indigna. El argumento central de los magistrados que votaron en mayoría por declarar improcedente la demanda competencial es que no tenían nada sobre lo cual pronunciarse por lo que se conoce como sustracción de la materia. Es decir, que como la demanda competencial fue presentada contra el primer intento de vacancia contra Vizcarra y no se le llegó a vacar, ya no había nada que decir al respecto. En este caso se inició un proceso competencial relacionado con la primera vacancia y esa primera vacancia ha concluido en su trámite con el archivamiento. Entonces no hay materia de pronunciamiento y por lo tanto no teníamos otra alternativa. Sin embargo, poco tiempo después, el Congreso concretó la vacancia apelando exactamente a la misma causal, la permanente incapacidad moral del presidente. Un supuesto que no está definido en la Constitución y que el Ejecutivo le pidió delimitar al tribunal. Marianela, Ledesma, Carlos Ramos y yo hemos creído que aquí no hay un problema de sustracción de materia. Aquí la materia se tenía que seguir discutiendo. Aquí lo que había que hacer era determinar qué entendíamos por incapacidad moral y en función de eso evaluar cómo se había estado usando. Esto no tiene que ver, por si acaso, con el señor Vizcarra. Esto hay que dejarlo absolutamente claro. Aquí lo que se está discutiendo es si el rol que tiene, la competencia que tiene el Congreso de la República para poder vacar a un presidente por permanente incapacidad moral, cómo se interpreta esa habilitación, ese poder que tiene. Porque es demasiado laxo. Puede ser cualquier cosa y se reduce a la fuerza de los votos. Entonces, esa era la cuestión de fondo. Pero el tribunal decidió guardar silencio. Y sorprendentemente lo hizo apelando a una sentencia del propio tribunal del 2004 que sí zanjó el problema de interpretación. Esa sentencia dice todo lo contrario a lo que ellos han hecho. Porque en esa sentencia el tribunal reconoció que había sustracción de la materia. Sin embargo, jamás, nunca en ese fallo, el tribunal renunció a su rol
ahí están los documentos, o sea, ahí está la sentencia que no nos deja mentir. En el punto resolutivo 2, el Tribunal Constitucional dijo, interprétese, que esto tiene que entenderse así, y planteó su línea interpretativa, porque eso es lo que ha hecho siempre. Uno de los roles del Tribunal Constitucional es ser un ente pacificador. Sin embargo, en opinión del magistrado Ernesto Blume, era la ponencia de la presidenta del Tribunal, Marianela Ledesma, la que echaba leña al fuego, planteando que el TC sí debía definir qué es la incapacidad moral permanente. Por eso yo digo, han echado anfo y dinamita contra en una hoguera en donde los peruanos estamos enfrentados. La tesis contenida en la ponencia no estabilizaba el país, lo iba a caldear más, porque era poner en cuestión la vacancia, la sucesión al señor Merino y la sucesión al señor Sagasti. ¿Y eso es lo que queremos los peruanos en este momento tan difícil? A mí no me parece. Aquí hemos tenido 3 presidentes en una semana. Aquí hemos tenido durante 4 años intenciones reiteradas de sacar a los presidentes a través de esta causal abierta. ¿Qué conflicto hemos resuelto? ¿Qué cuestión hemos pacificado no dando una respuesta? Con todo respeto, creo que por ahí no van los conceptos de pacificación. O sea, la pacificación es más bien meterse en un problema, plantear una solución y con ese sentido acabar con el conflicto. Desde el punto de vista de Blume, no es necesario delimitar el concepto de permanente incapacidad moral y su interpretación debe quedar a discrecionalidad del Congreso de turno. Es una cláusula abierta, es decir, usted no puede, desde mi punto de vista, acotar las causales, porque depende de cada situación. Lo que sí está claro es que la Constitución, que es la expresión de la voluntad del pueblo, que ha elegido a los congresistas, establece que el Congreso puede vacar al presidente cuando éste incurre en incapacidad moral permanente. En la Constitución habla de una competencia abierta y desde mi punto de vista a mí me parece que eso es lo correcto, porque no sabemos qué casos se pueden presentar. La herida ha quedado abierta, el asunto ha quedado sin resolver. Sagasti organiza una fiesta ahora porque ya tiene el gabinete completo. Si hay algunos excesos de algunos en la casa, si el Congreso considera que eso es incapacidad moral, pueden también sacar a Sagasti. Sagasti tiene 8 congresistas. Eran 9 los morados, con él en el gobierno son 8 congresistas de 129. ¿Pueden o no juntar 87 votos contra él? Increíblemente, uno de los fundamentos esgrimidos por los magistrados Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini y Sardón de Taboada dice que la sentencia pone fin a la incertidumbre. La verdad me parece una broma de muy mal gusto, que han resuelto la incertidumbre jurídica. Más que ponerle fin a la incertidumbre, le están manteniendo ad infinitum. Han avivado el fuego de esa incertidumbre. Una decisión como esta es más combustible a una situación totalmente indefinida. 105 votos a favor. Hay quienes señalan que la sentencia también habría buscado blindar legalmente tanto a los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia, como al parlamentario que juró el cargo de presidente y a todos los miembros del gabinete Flores Arauz. Recordemos que durante su efímera gestión al mando de la PCM, el propio Andrés Flores Arauz afirmó que el gobierno de Manuel Merino iba a buscar que el TC declarara la improcedencia de la demanda competencial justamente por sustracción de la materia. Al no pronunciarse sobre el fondo, entonces le genera una excelente estrategia de defensa, porque cualquiera que los quiera denunciar por infracción a la Constitución o por comisión de delito derivado de este abuso del poder, pues inmediatamente lo que ellos van a poder decir es, será tu interpretación, porque el Tribunal Constitucional no ha dicho nada. Y el único que puede decir aquí si esto es constitucional o no, es el tribunal. Para que el máximo intérprete de la Constitución se pronuncie sobre esta materia, tendría que haber un nuevo intento de vacancia y una nueva demanda competencial. La otra alternativa es una reforma constitucional que podría ser promovida desde el Congreso, desde el Ejecutivo o a través de una iniciativa ciudadana. Creo que si ya con este tema de las protestas la gente había estado hablando y un poco más ya pensando más en alto, ¿no? Oye, sí, vamos a una reforma constitucional,
Creo que definitivamente el Tribunal Constitucional, con esta posición totalmente imprecisa, tan imprecisa como la vacancia por incapacidad moral, nos está empujando a un espacio de reforma. Porque ¿dónde más se podría hacer? Ni el Ejecutivo ni el Legislativo han descartado la posibilidad de presentar una reforma constitucional para delimitar la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente. No podría descartar porque no lo hemos discutido y tampoco podría confirmar, pero en todo caso, cualquier tema de reforma sustantiva nos parece que lo tendría que hacer un gobierno que tenga pues un periodo de tiempo un poquito más grande, ¿no? Incluso el Congreso mismo creo que no le va a alcanzar a la posibilidad de reforma constitucional, se requieren 2 legislaturas sucesivas y nos quedan unos pocos meses. Como están las cosas, la sentencia del TC deja la puerta abierta para que el Congreso interprete la incapacidad moral permanente a su antojo. Una espada de Damocles que ahora pende sobre Sagasti y que a partir del próximo 28 de julio colgará sobre la cabeza de quien llegue a Palacio de Gobierno. Una poderosa arma que tiene el poder de vacar al presidente de la República de turno sin mayor razón que la fuerza de los votos.